Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la cátedra de San Pedro Apóstol. Upeiseína pe tendotá, oñemoía peñandene nonde tenondeguá quiere decir eso, ¿verdad? Del que se pone al frente. O esa caña de Ina Peñandera P. ¿Pero por qué? Porque justamente nosotros le llamamos, ¿verdad? El vicario de Cristo. Entonces Pedro apacienta mis corderos y le deja en manos de Pedro el camino que nosotros como cristianos tenemos que seguir, la secuela Christi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. A los sacerdotes en esta comunidad, yo, sacerdote como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, les exhorto: sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Así continúa, queridos hermanos. Pedro se presenta, ¿verdad?, como el papá, como el pastor, como el alter Christi. Todos nosotros somos alter Christi, otros Cristos. Ñandela ñemogenondeanán, si yo soy papá, si yo soy mamá, si yo soy un empresario, si yo soy un sacerdote, soy un obispo, soy el papa, erea. Todos los que tenemos una responsabilidad hoy, queridos hermanos, tenemos que entender que esta fiesta, al recordar a Pedro, estamos mirando simplemente una de las funciones esenciales y fundamentales que Dios, que el Señor, que Jesús deja en la responsabilidad de Pedro. Le responsabiliza a Pedro. Por eso nosotros le llamamos el vicario. Y nos dice cómo tenemos que hacer, ¿verdad? Dice: sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo. Primera cosa hoy, pesa monac. Pelan de familia, vos sos pastor de tu familia. Vos sos un empresario, tenés no sé cuántos empleados, vos sos pastor de tu rebaño. Vos sos obispo, eres colán de diócesis. Y cuamábalo y colan de diócesis. Algunos cuando chico y ven y colan de diócesis. No, pero igual se puede si se quiere. El pastor, es decir, el sacerdote, el párroco, y cuamábalo y coapende corapube, mi si ve, imagínate. Algunos no sé, no correo, guapo, oficinista, ¿verdad? Y entonces todo esto el Señor nos dice: sean pastores solícitos, gobernándolo no a la fuerza. Oye, ahí pea, no a la fuerza, no como papá, argel, sin tarazo que pegamos, no. Y vos es el primer ejemplo. Estar presente, amar, querer, estar con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, ¿verdad? Caminen juntos, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. Generosidad, yo que fuera. Ser generosos con la vida, ser generosos con aquello que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Pedro, hoy en esta cátedra de Pedro, nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.